En el corazón de Italia, en Viterbo, nació el 13 de noviembre de 1668 un niño destinado a la santidad, Pietro Fioretti, el futuro San Crispín de Viterbo. Desde el principio, su vida estaría marcada por la simplicidad y un profundo amor a Dios. Hijo de padres humildes, Pietro creció en un ambiente de fe y trabajo. Su padre era zapatero y desde pequeño aprendió el valor de la labor honesta. Esa educación moldearía su personalidad, sencilla, caritativa y obediente. Siendo todavía niño, Pietro mostraba una piedad impresionante. Le gustaba rezar, ayudar a los pobres y asistir a misa. Su devoción tocaba los corazones de quienes lo conocían, y muchos ya lo veían como un santito en formación. A los 5 años perdió a su padre, lo que trajo dificultades a la familia. Aún así, su madre lo educó en la fe con firmeza y ternura, alentando a su hijo a confiar siempre en la providencia divina. Pietro comenzó a trabajar muy temprano para ayudar en casa. Fue aprendiz de zapatero, siguiendo los pasos de su padre. Durante el oficio aprovechaba para hablar de Dios y animar a sus compañeros a llevar una vida virtuosa. Incluso entre martillos y cuero, su mente estaba dirigida al cielo. El trabajo no lo alejaba de la oración. Al contrario, transformaba su rutina en una alabanza continua a Dios. A los 25 años, Pietro sintió un fuerte llamado a la vida religiosa. Su alma anhelaba una entrega más total al Señor. Tras discernimiento y oración, decidió ingresar en la orden de los frailes menores capuchinos. En 1693 fue aceptado en el convento de los capuchinos, tomando el nombre de Fray Crispín en honor a los santos patronos de los zapateros. A partir de entonces, se dedicó con fervor a la vida religiosa. Fray Crispín no fue ordenado sacerdote, era un hermano lego, lo que significa que se ocupaba de las tareas sencillas del convento: pedir limosna, cuidar a los enfermos, limpiar, cocinar. Y lo hacía todo con un amor heroico. Solía decir: quien sirve a los pobres sirve a Jesús. Con esta convicción iba de casa en casa, pidiendo limosnas para el convento y compartiendo lo que recibía con los necesitados. Se hizo conocido y amado en toda la región. Su rostro irradiaba paz y su presencia transmitía consuelo. Era llamado el apóstol de la caridad. Aunque era un simple limosnero, Fray Crispín daba consejos espirituales a personas de todas las clases, incluidos obispos y nobles que lo escuchaban con atención. Hablaba con la sabiduría que viene de lo alto. Su don profético también llamaba la atención. En varias ocasiones predijo acontecimientos futuros, siempre con humildad y discreción. Nunca buscaba gloria personal. La disciplina de la vida religiosa no le resultaba pesada. La vivía como una liberación. Ayunos, penitencias y oraciones eran para él una fuente de alegría, pues se unía más intensamente a Cristo. Era un devoto apasionado de la Santísima Virgen María, a quien llamaba cariñosamente Mamá del Cielo. Siempre animaba a todos a rezar el rosario. También tenía gran devoción al Niño Jesús. Solía decir que Dios se hizo pequeño para que nadie tuviera miedo de acercarse a él. A Fray Crispín se le veía constantemente con una sonrisa en el rostro, incluso en las mayores dificultades. Esa sonrisa era señal de un alma plenamente unida a Dios. Uno de los episodios más significativos de su juventud religiosa se dio cuando, al ser criticado por ser solo un hermano limosnero, respondió: «Ser hermano de Jesucristo es más que suficiente para mí». Era obediente a sus superiores y profundamente humilde. Jamás se exaltaba por nada y huía de los elogios, atribuyendo todas las virtudes a Dios. La pobreza evangélica era su alegría. Aunque tuviera poco, se sentía el hombre más rico del mundo, pues decía que poseía la presencia de Dios en su alma. Una vez, un noble le ofreció una gran suma de dinero, pero Fray Crispín la rechazó diciendo:
Dios cuida del convento mejor que cualquier moneda. Su vida era una predicación constante, incluso sin palabras. El testimonio silencioso de su caridad convertía corazones endurecidos. Era también profundamente alegre. Decía que la tristeza no encaja con el cristiano, pues quien tiene a Jesús nunca está solo. Incluso cuando se burlaban de él, Fray Crispín respondía con dulzura. No guardaba rencor y siempre rezaba por aquellos que lo insultaban. En sus andanzas por ciudades y aldeas dejaba rastros de fe, esperanza y amor. Era como un santo andante de la caridad divina. Esta primera fase de la vida de San Crispín de Viterbo muestra cómo Dios se sirve de los humildes para realizar grandes obras. Su ejemplo es una invitación a la santidad en la simplicidad del día a día. Fray Crispín era un verdadero misionero de la misericordia. Aunque no viajara largas distancias como un misionero clásico, su misión tenía lugar en el corazón del pueblo, en las calles, las casas, las plazas y las almas que encontraba. Su principal misión era ser limosnero, lo que para él no era solo una función, sino un llamado divino. A través de este oficio, evangelizaba sin necesidad de grandes discursos. Con una bolsa colgada al hombro, Fray Crispín recorría largos caminos pidiendo alimentos para el convento. Sin embargo, no era raro que él mismo entregara todo lo que recibía a los pobres antes de regresar al monasterio. Estaba movido por una caridad sobrenatural. Para él, Cristo estaba presente en cada necesitado. Así como San Francisco, Fray Crispín veía en el rostro del pobre el rostro de Cristo crucificado. Las personas, al verlo, ya sonreían. Había algo celestial en su semblante y su presencia traía consuelo. Era como si Dios lo acompañara de manera visible. Diversos testigos relataron curaciones físicas y espirituales atribuidas a su intercesión ya en vida. Pero él siempre decía, fue Dios quien curó, yo solo soy su burrito. Fray Crispín tenía el don de la bilocación. Existen registros de personas que lo vieron en dos lugares al mismo tiempo, especialmente cuando algún enfermo necesitaba de su oración o ayuda. Tenía también el don de leer los corazones. Muchas veces decía a las personas lo que llevaban en secreto, orientándolas con palabras suaves y sabias, llevándolas siempre a la confesión y la conversión. Su fama de santidad comenzó a extenderse por toda Italia. Aún así, Fray Crispín nunca se vanaglorió de ello. Continuaba barriendo el convento, ayudando en la cocina y cargando cubos de agua, como el más simple de los siervos. Durante las guerras y crisis que afectaban la región, era un punto de apoyo para los desesperados. Consolaba, alentaba y señalaba siempre el cielo como la única esperanza verdadera. La vida comunitaria también era un campo de apostolado. En el convento, Fray Crispín era ejemplo de humildad, silencio, obediencia y alegría, incluso cuando las tareas exigían sacrificio. Sus hermanos relataron que pasaba largas horas ante el sagrario. Allí alimentaba su alma y pedía por todos los que encontraba en su día. La Eucaristía era su sustento diario. Fray Crispín se esmeraba en confesarse con frecuencia. Decía que un alma limpia es el jardín donde Dios más gusta de pasear. Animaba a todos a buscar la gracia de la confesión con regularidad. En las grandes fiestas litúrgicas, su emoción era visible. Derramaba lágrimas de alegría en la misa de Navidad y especialmente en el Triduo Pascual. Su corazón vibraba con los misterios de la redención. Tenía también un amor especial por las almas del purgatorio. Ofrecía ayunos, sacrificios y oraciones por ellas. Decía que la caridad verdadera no olvida a los que ya partieron. A pesar de no tener estudios formales, sus consejos tenían gran profundidad teológica. Esto se explica por su vida de oración continua e intimidad con Dios, que le concedía sabiduría sobrenatural. Una vez,
Un teólogo quiso desafiarlo con una pregunta difícil sobre la Trinidad. Fray Crispín sonrió y respondió con una sencillez encantadora, dejando al doctor impresionado por su claridad. Su espiritualidad era profundamente franciscana, humildad radical, confianza absoluta en la providencia y amor ardiente por la cruz. Repetía muchas veces: quien ama, sufre. Quien sufre por amor se alegra. Incluso cuando estaba enfermo, no dejaba de realizar sus tareas. Sus dolores eran ofrecidos en silencio, uniéndose a Cristo crucificado. Su paciencia en el sufrimiento era edificante. Recibía con bondad a todos los que lo buscaban. Jamás rechazó una petición de ayuda, incluso cuando estaba cansado. Era como una vela que se consume iluminando a los demás. Un hecho curioso es que tenía gran cariño por los animales. Sabía que, como decía San Francisco, todas las criaturas alaban al Creador. Por eso hablaba con ternura incluso a los pajarillos. También poseía una memoria prodigiosa para recordar nombres e intenciones de oración. Cuando alguien pedía sus oraciones, él realmente rezaba con fervor por esa alma. Una vez un campesino ateo lo insultó públicamente. Fray Crispín, sin alterarse, lo abrazó y dijo: «Dios te ama más de lo que imaginas». Poco tiempo después, ese hombre se convirtió. A pesar de la fama, Fray Crispín nunca buscó cargos ni deseó reconocimiento. Su único deseo era amar y servir a Dios hasta el fin de su vida. En esta segunda etapa de su vida, vemos a un misionero silencioso y eficaz, un verdadero apóstol de la paz y la caridad. Su vida sencilla, marcada por dones extraordinarios, continúa inspirando a todos. Con el paso de los años, Fray Crispín de Viterbo se convirtió en una figura aún más querida entre los hermanos y el pueblo. Sin embargo, su salud empezó a declinar lentamente, sin que su alma perdiera el vigor espiritual. Aún anciano, insistía en continuar sus tareas en el convento. No quería privilegios ni descanso especial. Decía con una sonrisa: «Mientras pueda manejar una escoba, todavía soy útil al Señor». Los dolores en el cuerpo se volvieron más frecuentes, especialmente en huesos y articulaciones. Él aceptaba esas limitaciones como una oportunidad de unión más profunda con los sufrimientos de Cristo. Jamás se le oyó quejarse. Al contrario, decía que cada dolor era como un beso de la cruz y agradecía a Dios por las oportunidades de ofrecer sacrificios por las almas. En sus últimos años, redujo las caminatas, pero no el fervor. Cuando ya no podía salir a pedir limosnas, recibía a los visitantes en el convento con la misma dulzura y atención de siempre. Personas de toda Italia venían a buscarlo para pedir consejos, bendiciones y oraciones. Algunos venían solo para verlo y estar en silencio a su lado, pues sentían que estaban ante un santo vivo. Aunque no tenía cargos importantes en la orden, era consultado constantemente por superiores, obispos y sacerdotes. Su sabiduría sencilla y piadosa era considerada luz divina en momentos difíciles. Nunca guardó riquezas. Su celda era sencilla, con una cama, un crucifijo, una imagen de Nuestra Señora y pocos objetos. Allí pasaba horas en oración y contemplación. El rosario nunca salía de sus manos. Incluso con los dedos ya débiles, continuaba rezándolo con fervor, pidiendo la intercesión de la Madre de Dios por todos aquellos que había conocido en la vida. Durante los últimos meses, su salud se agravó. Los médicos del convento intentaron tratamientos, pero Fray Crispín ya sabía que su tiempo en este mundo se acercaba al fin. Recibió la noticia con alegría. Dijo a los hermanos: «Ahora podré ver a mi Jesús cara a cara y darle gracias por haberme amado tanto». Era la serenidad de quien vivió en constante preparación para la eternidad. Durante su agonía, pidió estar frente al crucifijo. Deseaba partir con los ojos puestos en aquel a quien tanto amó y sirvió a lo largo de su vida. En las semanas finales apenas podía hablar, pero sus ojos brillaban de paz.
Cuando algún hermano se acercaba, él apretaba sus manos y murmuraba: «Persevera, hijo mío. Vale la pena servir a Dios». El 19 de mayo de 1750, Fray Crispín entregó su alma a Dios a los 82 años de edad. Su rostro quedó sereno, como si estuviera simplemente dormido. Muchos testimoniaron un perfume inexplicable que se difundió por la habitación. La noticia de su muerte corrió rápidamente por toda la región. Multitudes acudieron al convento para rendir homenaje al santo del pueblo. Era como si toda Viterbo llorara, pero con fe y esperanza en la gloria del cielo. Durante el velatorio empezaron a surgir varios relatos de curaciones. Niños enfermos fueron llevados a su tumba y se recuperaron de manera inexplicable. Los frailes comenzaron a registrar cuidadosamente los testimonios. Su sepultura fue acompañada por miles de fieles, hombres, mujeres, niños, ricos y pobres. Todos querían despedirse del hermano que había sido como una luz en sus vidas. Incluso después de su muerte, Fray Crispín continuaba realizando su misión de consolar a los afligidos y ayudar a los necesitados. Muchos decían sentir su presencia en momentos de oración o dolor. La fama de santidad creció con el tiempo. Las reliquias de Fray Crispín empezaron a ser veneradas con gran respeto. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y devoción popular. La Orden de los Capuchinos comenzó a reunir documentos y testimonios sobre su vida, virtudes heroicas y milagros atribuidos a su intercesión. Era el inicio del proceso de canonización. Los testimonios recopilados mostraban la constancia de una vida santa, vivida en la humildad y el silencio. Fray Crispín había transformado las tareas más simples en ofrendas agradables a Dios. En 1900, el Papa León XIII lo declaró beato, reconociendo sus virtudes y milagros. Y el 20 de junio de 1982, San Juan Pablo II lo canonizó oficialmente, presentándolo como ejemplo al mundo entero. Durante la ceremonia de canonización, el Papa destacó la alegría franciscana de Fray Crispín, su fidelidad a la vocación humilde y su incansable caridad hacia los pobres. La Iglesia reconocía en aquel hermano sencillo a un verdadero héroe de la santidad escondida, tan necesaria en nuestros tiempos, en los que tantos olvidan que la santidad está al alcance de todos. La muerte de Fray Crispín no fue el final, sino el comienzo de una misión aún mayor. Ahora intercediendo en el cielo, continúa ayudando a todos los que recurren a su poderosa intercesión. La espiritualidad de San Crispín de Viterbo es un testimonio luminoso de la santidad que brota de la simplicidad. Su vida revela que es posible alcanzar el cielo lavando platos, pidiendo limosna o barriendo el suelo, siempre que se haga todo por amor a Dios. Su humildad era verdadera y constante. Nunca se consideró importante, incluso cuando estaba rodeado de la admiración de muchos. Repetía con frecuencia: «Soy solo un pobre fraile y nada más». Centraba su vida en la presencia de Dios. Decía que, incluso entre los ruidos de la ciudad y los deberes del convento, su alma permanecía unida al Señor. Para él, cada gesto era una oración viva. Su amor a la Eucaristía era fervoroso. Al recibir la comunión, sus ojos se llenaban de lágrimas y quedaba en adoración prolongada, como si todo el mundo hubiera desaparecido. La devoción a Nuestra Señora era inseparable de su identidad espiritual. Siempre tenía un rosario en las manos y recomendaba a los fieles: «Quien ama a la Madre de Dios jamás se perderá». Fray Crispín también cultivaba un sentido del humor santo. Solía jugar con los niños y contar historias con mensajes de fe y moral. Era un santo alegre, reflejo de un corazón en paz con Dios. Su vida interior era rica en oración, penitencia y entrega. Incluso en momentos de fatiga o enfermedad, no dejaba de rezar. Decía: «Es mejor morir rezando que vivir sin rezar». Diversos milagros fueron atribuidos a su intercesión, especialmente curaciones de enfermedades graves,
conversiones repentinas y gracias espirituales profundas. Muchos afirmaron haber visto visiones o sentido su presencia protectora. Una de las curaciones más conocidas ocurrió con una mujer estéril que, tras rezar ante la tumba de San Crispín, concibió y dio a luz un hijo sano. Este testimonio se difundió rápidamente por Italia. Hay también relatos de personas que, en desesperación, al invocar a San Crispín, encontraron consuelo inmediato y soluciones inesperadas para sus problemas familiares o espirituales. Su cuerpo permaneció incorrupto durante muchos años después de su muerte, lo que aumentó aún más la devoción popular. Era una señal evidente de la pureza y santidad que lo habían habitado. Durante el proceso de canonización, la Iglesia examinó minuciosamente decenas de milagros atribuidos a él, además de estudiar profundamente sus escritos y los testimonios sobre su vida. San Juan Pablo II, al canonizarlo, dijo: «San Crispín de Viterbo es un faro para todos los que desean servir a Dios en la simplicidad. Él nos recuerda que la grandeza del cristiano está en vivir el Evangelio con amor». La devoción a San Crispín se extendió más allá de Italia. En Brasil, en algunas comunidades franciscanas, se le recuerda como ejemplo de hermano lego santo y modelo de humildad evangélica. En las familias se le invoca como intercesor por la paz doméstica, la reconciliación y la armonía entre padres e hijos. Muchos padres le rezan pidiendo que sus hijos crezcan en la fe y la pureza. En las parroquias, especialmente entre los frailes capuchinos, su fiesta se celebra solemnemente el 21 de mayo con procesiones, misas y momentos de adoración. Su ejemplo también se usa para inspirar vocaciones religiosas, especialmente entre quienes desean vivir la vida consagrada como hermanos y no como sacerdotes. Él muestra la belleza de esa vocación. Además de esto, es patrono de los limosneros y trabajadores humildes. Su figura se asocia con la justicia social cristiana, no por ideología, sino por su amor concreto a los pobres. En tiempos de crisis espiritual, San Crispín nos recuerda que es posible ser santo sin glorias mundanas. Basta hacer con amor lo que Dios nos confía cada día. Su legado permanece vivo en los conventos capuchinos, en las familias cristianas y en las comunidades donde su memoria se celebra con cariño y fe. Su historia inspira libros, películas, sermones y retiros espirituales. Se lo presenta como un modelo actual, especialmente para un mundo sediento de autenticidad y coherencia de vida. San Crispín de Viterbo nos enseña que no es necesario subir a los altares del mundo para ser grande. Es preciso, sí, descender al suelo de la humildad y el servicio, donde Cristo se esconde en los hermanos. En un mundo marcado por la superficialidad, Él nos enseña la profundidad de la vida interior. En medio del ruido, nos enseña el silencio. En medio de la prisa, nos recuerda la eternidad. La Iglesia, al canonizarlo, nos propuso un nuevo camino, el de la santidad escondida, del amor fiel, de la caridad silenciosa que transforma el mundo con la fuerza del bien. Que San Crispín de Viterbo interceda por nosotros, para que también podamos ser fieles en las pequeñas cosas, generosos en los sacrificios y felices en la vocación que Dios nos da. Su nombre será siempre recordado como el del hermano sonriente, pobre, fiel y amigo de Dios, que hizo de su vida un himno de amor, humildad y esperanza.